Hola Abril, en esta clase de hoy te voy a mostrar un tema diferente a lo que hemos estudiado y se trata de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es elaborar planes a largo plazo. No se trata solamente de hacer varios movimientos, no, sino simplemente mirar ideas que tú consideres que más adelante puede funcionar. Ideas simplemente. No tienes que maquinar movimientos e ir calculando, no. La estrategia no se basa en eso. La estrategia se basa en mirar de manera superficial el tablero y ver qué cosas hay a favor y qué cosas hay en contra. Por ejemplo, una manera simple de analizar una posición es primero ver cuántas piezas tiene tu oponente y cuántas piezas tú tienes, si ambos tienen la misma cantidad de peones, cuáles piezas están bien ubicadas, cuáles no, si el rey está seguro. Cuando uno está jugando la apertura, nosotros sin darnos cuenta efectuamos una estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? Desarrollar las piezas y asegurar al rey enrocándolo. Nota que estas ideas que dije en ningún momento se basó en yo decirte un movimiento preciso. Solamente dije desarrollar las piezas. Esa es una idea de estrategia. Otra idea de estrategia, asegurar al rey enrocándolo. Yo no he dicho si va a ser enroque corto o enroque largo. Solo dije que el rey tarde o temprano debe enrocar. Ahora, esos son ideas de estrategia, pero hay estrategias que van más allá que solamente esto. Y entonces la pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿cómo nosotros podemos elaborar ideas a largo plazo en una posición? Y la respuesta a esto, o al menos la principal respuesta para esta pregunta es que va a depender de la estructura de peones. Elegir un buen plan o un mal plan va a decidirse dependiendo de cómo está la cadena de peones. Así que vamos a ver un momento esta posición que ya la tengo preparada. He quitado todas las piezas y nada más he colocado los peones. Nota que ambos bandos tienen la misma cantidad de peones. Pero hay un detalle. Que negras tiene un peón que se encuentra solo. Es decir, no tiene un compañero al lado que lo respalde. Este tipo de estructuras de peones se conoce como peón aislado. Porque justamente este peón no tiene nadie quien lo proteja. Cuando uno está analizando una posición, uno debe darse cuenta de en qué estructura de peones se encuentra. Porque a partir de allí es que uno puede formular una buena estrategia y crear buenos planes. Ahora, ¿qué estrategia hay cuando se está jugando con un peón aislado? Bueno, si tú eres las piezas blancas, tu estrategia va a ser atacar ese peón. Porque este peón es un peón débil. Débil porque no tiene un peón al lado quien lo defienda, por lo tanto ese peón debe ser defendido por las piezas negras. Entonces, esa es una estrategia a seguir. Un buen plan es atacar ese peón. Ahora, vamos a verlo también desde el otro punto de vista. Si tú eres las piezas negras
y tienes una posición en donde tienes un peón aislado, ¿qué debes hacer? Por cierto, se me olvidó decir algo más. Si tú eres blancas y tienes y estás peleando con un peón aislado, un plan también es cambiar todas las piezas y llegar a un final de reyes, ya que en un final este peón va a resultar ser muchísimo más débil que en el medio juego. Ahora, por el otro lado, ahora sí, visto esta posición desde el punto de vista de negras, si tú siendo las piezas negras llegas a tener un peón aislado, lo que hay que hacer es tratar de buscar cambiar este peón por este otro y tratar de eliminar esta debilidad. Si tú eliminas esta debilidad, vas a tener una buena posición. Y también con las piezas negras uno tiene que jugar muy enérgico, porque como blancas van a intentar cambiar piezas, tu misión con las piezas negras es evitar cambiar piezas. No puedes permitir que muchas piezas se cambien porque se estaría llegando a un final y estarías con este peón débil. Entonces, para mostrar mucho mejor cómo jugar una posición con un peón aislado, te voy a mostrar la siguiente partida desde el punto de vista de blancas. Nota que, mira que esta misma estructura de peones es idéntica a esta posición. Es lo mismo, solamente que he añadido unas piezas. Entonces fíjate, si uno es blancas y está jugando en una posición en donde negras tienen un peón aislado, ¿qué es lo que hay que hacer? Atacar este peón con varias piezas blancas. Ese es el tema cuando se está jugando con un peón aislado. Entonces, en esta partida que te muestro, blancas hicieron este movimiento. Caballo F3, atacando el peón. Así que negras tuvieron que defenderlo. Ahora que blancas hicieron este movimiento H3 para alejar el caballo de la acción. Y luego de caballo H6, blancas volvieron a atacar ese peón. Ese peón negro es justamente la debilidad. Y a las debilidades hay que atacarlas. Bueno, negras no tuvieron más remedio que volver a defender el peón. Y aquí blancas hicieron torre de 3. ¿Cuál es la idea de ese movimiento? Traer la otra torre colocando más presión a este peón. Así que negras también se anticipan y hacen torre de 7. Porque blancas justamente continuaron con torre H de 1 y negras defendieron trayendo la otra torre. Ahora, ¿cómo continuar? Porque ya, digamos, todas las piezas blancas ya tienen mucha actividad atacando este peón, pero negras lo están defendiendo muy bien. Ahora, lo que blancas deben hacer es tratar de combinar, escucha esto, tratar de combinar la idea de atacar este peón con otros factores en la posición. ¿A qué me refiero? Aquí blancas hicieron el movimiento alfil H2, que parece un movimiento raro, pero vamos a ver cuál es la idea de ese movimiento. ¿Por qué blancas hicieron ese movimiento alfil H2? Fíjate, si aquí negras volviesen a jugar nuevamente, probablemente negras van a llevar su caballo a F5 y tal vez lo regresen a E7 defendiendo el peón. Entonces, con este movimiento alfil H2 se evita que negras jueguen caballo F5. ¿Por qué? Porque si negras hacen caballo F5,
Entonces blancas continuarían con G4 y este caballo ya no tiene varias opciones a dónde ir, porque si regresa a H6 le sigue G5. Si va a la casilla E7 le sigue nuevamente G5 y el alfil queda atrapado. Es por eso que a este movimiento G4 negras tendrían que ir a D6, pero perderían entonces el peón en D5. Es por eso que este es un movimiento alfil H2. Es muy bueno porque está evitando la idea de negras de traer su caballo de vuelta a la acción. Así que negras tuvieron que jugar de otra manera. Negras hicieron G6 y luego de G4 amenazando G5, negras hicieron alfil G7 y ahora aquí blancas hicieron alfil G3. La partida siguió avanzando, negras hicieron F6 y ahora no solamente con este movimiento esta pieza ha quedado pasiva, sino que ahora esta casilla también se ha debilitado. Aquí blancas jugaron caballo D4 y luego de caballo F7 uno de los caballos entró en D6, a lo cual luego de caballo E5, caballo por torre jaque, caballo por caballo, buena jugada. Yo sé que te estoy dando muchos movimientos, pero mi intención con esta posición no es ver todas estas secuencias de movimientos, no, sino es ver cómo trabajar esta posición teniendo un peón aislado. Aquí luego de torre por caballo, blancas hicieron caballo C5 y este peón ya no puede ser defendido. Entonces siguen manteniendo esta debilidad, pero este peón ahora se va a perder. Entonces, ¿qué quiero comentarte o cuál es la conclusión de esta partida? Que estudiar la posición con un peón aislado no se trata simplemente de atacar directamente ese peón y ya, porque negras van a poder defenderlo, sino se trata la idea de combinar, atacar este peón con otras debilidades. En este caso fue este peón en B7, pero pudo haber sido otra pieza. Entonces, así es como uno puede buscar planes en la posición, viendo primero qué tipo de estructura hay y luego aprender cómo combatir contra ella. Hemos nada más visto este caso en donde negras tienen un peón aislado, pero no solamente hay estructuras de peón aislado, también hay este tipo de estructuras que se conoce como peón retrasado. Se le conoce como peón retrasado porque este peón no puede avanzar, es decir, se ha quedado detrás, por así decirlo. Entonces, un peón retrasado, al igual que un peón aislado, es una debilidad. Y como es una debilidad, ¿qué hay que hacer? Atacarla con varias piezas. Pero repito, negras van a poder defender ese peón, así que hay que tratar de combinar la idea de atacar este peón con otros detalles en la posición, y eso va a depender de cómo estén las piezas negras ubicadas. Ahora, no solamente hay temas de peón aislado y de peón retrasado, sino también peones doblados. ¿Qué son los peones doblados? Bueno, son simplemente dos peones que se encuentran en una misma columna. La pregunta que uno tiene que hacerse es,
¿Los peones doblados son fuertes o son débiles? Los peones doblados son fuertes si está acompañado de un peón al lado que proteja o que formen una cadena de peones. Pero si están aislados, entonces esos peones doblados son una debilidad. Y como toda debilidad, hay que atacarlas. Esa es, digamos, la estrategia a seguir o el plan a seguir. A las debilidades hay que tratar de atacarlas. En esta posición en particular, con estos peones aquí, estos peones doblados son muy fuertes porque mantienen una estructura muy sólida en el centro y limitando la actividad de este alfil. Permíteme mostrarte el siguiente ejemplo. Fíjate, si yo te preguntara, oye Abril, analiza esta posición. Es decir, analiza la estructura de peones de esta posición. ¿Tú qué me puedes decir? Bueno, probablemente me dirías que blancas tienen un peón aislado, tienen peones doblados, blancas tienen también un peón pasado. Un peón pasado es un peón que, digamos, en su camino no encuentra obstáculos de otros peones para promocionar. Y desde el punto de vista de negras, bueno, negras tienen un peón retrasado, tienen un peón aislado. Podríamos decir que ese peón es débil, pero aún así es difícil atacar ese peón. No hay una manera de atacar ese peón, así que no lo podríamos considerar tan débil como parece. Y también negras tienen dos peones doblados. Esta posición, Abril, de hecho, se llegó en una partida en el año de 1972. Blancas es Boris Spassky, un ex campeón mundial, y negras es Bobby Fischer. Y en esta posición, bueno, aquí negras están mucho mejor, de hecho. Aquí blancas se equivocaron muy feo e hicieron el movimiento dama C2. Y aquí Fischer pues aprovechó esta oportunidad y jugó este golpe, alfil por peón. Este es un tema de atracción, ya que luego de dama por alfil, negras continuaron con dama por peón y blancas tuvo que abandonar porque es un ataque doble. Se está amenazando dama por alfil y dama por G2 mate. Nada que hacer para Boris Spassky. Ahora, todos estos planes que ocurrieron en esta partida muy rápida, lo decidió justamente la estructura de peones. Este tipo de estructura es favorable, de hecho, a las piezas negras porque tiene un fuerte caballo instalado en esta casilla. Este peón pasado, digamos, no va a avanzar mucho porque este alfil aquí en D7 está bien ubicado. Y bueno, las piezas blancas están muy pasivas, sobre todo defendiendo esta debilidad. Y la única debilidad que tiene negras es este peón, pero no es tan fácil, no es tan sencillo atacar este peón, además que la dama lo defiende. Aquí negras están mucho mejor. Ahora veamos otro tipo de estructura de peones. Ya va, ¿qué es esto? No. Esto. Estos peones que están aquí se conoce como peones colgantes. ¿Por qué se le dice colgantes? Bueno, porque tienen que defenderlo con piezas, de lo contrario se pierde. Están colgando esos peones, colgando de un hilo, colgando de estas piezas que lo defienden. Ahora la pregunta es, ¿esos peones colgantes son fuertes o son débiles? Y la respuesta es, depende. Los peones colgantes en sí pueden ser muy fuertes controlando varias casillas.
Sobre todo de que si uno de estos peones puede avanzar, por ejemplo, a D4, luego del cambio de peones, negras van a tener un peón fuerte en D4. Puede ser fuerte o puede ser débil, eso va a depender de la posición. Pero si negras tiene éxito de avanzar un peón, puede incomodar a las piezas blancas y este peón puede ser un peón fuerte pasado. Pero por el otro lado, los peones colgantes también pueden ser muy débiles, ya que si blancas tienen éxito de cambiar este peón por este peón, entonces negras tendrían un peón aislado. ¿Y qué hemos estudiado del peón aislado? Que se puede tratar de combinar la idea de atacar ese peón aislado con otros factores en la posición. Entonces los peones colgantes es un arma de doble filo. Pueden ser muy fuertes, pero también pueden ser muy débiles. Muy bien, y por último, Abril, sobre la estructura de peones, es que hay algo que también se conoce como las islas de peones. ¿Qué son las islas de peones? Son cadenas de peones, simplemente, que se encuentran en la posición. En este caso, fíjate, aquí blancas tienen una isla de peón, otra isla de peón y otra isla de peón. Es decir que, perdón, negras. Es decir que negras aquí tienen 3 islas de peones. ¿Y cuántas islas de peones tienen blancas? 1 y 2. Como regla general, se dice que la persona que tiene más islas de peones es la persona que está en el bando inferior, ya que la base de cada una de esas islas son las debilidades. Y aquí en este caso negras tendrían 3 debilidades y blancas solamente 2. Es por eso que se considera que mientras menos islas de peones tengas, más fuerte va a ser tu posición. Entonces, Abril, dado, digamos, esta clase que no ha sido una clase como tal, sino simplemente una especie de conferencia en donde solo te hablo de las estructuras de peones, te quiero comentar en una partida que tú jugaste, cómo se ven estas ideas reflejadas de lo que hemos visto de la cadena de peones para poder elaborar un buen plan. Sí, la idea de lo que te estoy hablando hoy es para que tú puedas elaborar un buen plan. No solamente un plan, sino un buen plan. Aquí tú, siendo las piezas negras, jugaste aquí de esta manera. Fíjate que aquí tú realizas el movimiento alfil de 7 porque me imagino que tú estás pensando que no quieres que blancas capturen tu caballo porque este peón en B7 va a estar en C6 y tendrías 2 peones doblados. Pero no es débil esos 2 peones doblados porque están acompañados de un peón al lado. A veces este alfil puede ir incluso a G4. Pero no pasa nada, alfil de 7 también es una opción muy sólida. Ahora, lo que yo me quiero concentrar es más adelante. Yo sé que aquí ganaste un peón sin ningún esfuerzo, porque hubo algo que me llamó la atención en esta partida. Luego de torre 1, tú hiciste alfil G4, clavando una pieza, y ahí se basó, digamos, la idea de la partida, ya que luego de torre E3 tú volviste a atacar ese caballo. Entonces es inevitable de que
blancas no pueden evitar ahora tener dos peones doblados. Aquí blancas hicieron H3 y tú decidiste hacer alfil por caballo. También era interesante, por cierto, hacer caballo por caballo, ya que luego de peón por caballo ganas un peón. Pero esta idea que tú haces de alfil por caballo es mucho mejor, ya que luego de peón por peón tienes ahora ideas de traer más piezas al ataque con dama H4, atacando ahora esta debilidad. Pero nota algo, que la estructura de peones de blancas ha sido arruinada. Tienen 1, 2, 3. Tres islas de peones. Tienen un peón aislado y tienen peones doblados. O sea que la posición blanca está arruinada. Y además, un rey indefenso. Entonces, luego de dama H4 atacando ese peón en H3, bueno, blancas defendió ese peón con rey G2. Ahora, la pregunta es, Abril, ¿cómo continuar en esta posición? Tú hiciste el movimiento caballo por peón aprovechándose de que este alfil se encuentra indefenso. Luego de dama por caballo capturaste el alfil. Pero si regresamos aquí a esta posición, lo que hay que ver son las debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Esta y estos dos peones. Cuando uno va a elaborar un plan, uno tiene que tomar en cuenta esos factores, Abril, las debilidades. Aquí hay un movimiento muchísimo mejor que caballo por peón. Y ese movimiento, Abril, es caballo E6. ¿Cuál es la idea de ese movimiento? Podríamos decir que es un ataque doble, porque no solamente estás amenazando dama por alfil, sino que estás amenazando que el caballo vaya a F4, una casilla muy fuerte para el caballo, y al mismo tiempo con el caballo en F4 atacas nuevamente esta debilidad. Entonces este es el movimiento que dictaba la posición. Caballo E6. Entonces, Abril, como conclusión, para ya finalizar esta clase, para poder elaborar un buen plan en ajedrez, es necesario saber cómo es la estructura de peones. Luego, viendo esa estructura de peones, tenemos que observar cuáles son las debilidades. Y dependiendo de cómo sean esas debilidades y la disposición de las piezas, ya puedes entonces pensar en movimientos tácticos, sacrificios, entregas posicionales, lo que sea. Pero primero tiene que venir la estrategia. Y la estrategia va a estar dada por la estructura de peones. Entonces, todo esto que te he comentado, Abril, mira, peón aislado, peón retrasado, peones doblados y peones colgantes. Cada uno de estos temas requiere una clase aparte, y es una clase muy larga porque se ven muchas cosas. Todo esto te lo he dado de manera general, pero la manera en que tu juego va a mejorar es viendo partidas de maestros, porque justamente cuando tú ves esas partidas, algo se te va a quedar grabado, las ideas, y justamente cuando tú estés jugando, esas ideas van a venir a tu mente, y así también vas a poder elaborar un buen plan con estas cosas que te he comentado. Así que bueno, Abril, me despido entonces. Yo sé que esta clase ha sido más yo hablar, más yo simplemente aconsejar,
Pero la estrategia, Abril, es algo que, que los ajedrecistas deben dominar mucho. Porque una persona que sabe mucho de estrategia es quien tiene más probabilidades de ganar una partida. Los fuertes jugadores de 2100, 2200 son muy buenos porque su estrategia es excelente en una partida. Y eso y a ellos se les diferencia de otros jugadores que están más abajo en el elo. Bueno, Abril, entonces ahora sí me despido y nos estamos viendo. Chao.